Bueno, hace mucho calor, un poco de viento, va a aumentar el viento este fin de semana, incluso pueden llegar en algunos momentos hasta los 35 o 40 kilómetros por hora, sobre todo en las vertientes norte de la isla de Lanzarote. Y ayer estaba la actualidad precisamente también en el municipio de Yaiza, en concreto en Playa Blanca, donde se inauguraba la nueva sede de UPI y a la vez, en este caso, se confirmaba lo que era ya un secreto a voces de que Óscar Noda, el actual alcalde de Yaiza, iba a ser el candidato de Nueva Canaria, en este caso al Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo, maravillosamente. Efectivamente. Como decía uno, dice... y con tendencia a mejorar. Como decía uno, le preguntaba cómo está y encima se lo contaba. Vamos a saludar a Gloria Artiles. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Gloria? Yo bien, tan maravillosamente bien. Me alegro mucho, Gloria. También Valentín Ollané, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, eso lo decía el ya fallecido Manolo Vieira, ¿no? Que él siempre contaba ese chiste, ¿no? De que dice que había personas que tú lo saludabas por la calle, tal, ¿cómo estáis? Se paraba y te contaba encima cómo estaba. Bueno, vamos a analizar, en este caso, a poner sobre la mesa de Café de Periodista, Pedro, esa alianza anunciada y ya confirmada ayer oficialmente en esa presentación de la nueva sede en una zona industrial de Playa Blanca de UPI. Estaba claro, ¿no, Pedro? Hombre, a pesar de que en las últimas semanas parecía que se estaba alargando y que podía dar una vuelta por lo menos, o que no se confirmara esta alianza que parecía la crónica de una muerte anunciada, antes de ayer por sorpresa nos mandaban un comunicado en donde casi se anunciaba este acuerdo, ¿no? Es una coalición electoral, ¿no? Para ellos se respetan cada uno en su sitio. Por ejemplo, Nueva Canaria no presenta a nadie donde se presenta UPI, en Yaiza, y después conforman esa alianza para ir todos juntos a intentar conseguir el mayor número de consejeros posible. Cuando dice lo de una muerte anunciada, ¿te refieres al título? Por el libro, lo del libro. No una muerte anunciada. No te refieres a la muerte anunciada de nadie. Evidentemente no, ni mucho menos, y yo no creo que sea la muerte política de ninguno de los componentes de este acuerdo, que yo creo que es beneficioso para todas las partes, desde mi punto de vista. Por mucho que se intente pues decir que a lo mejor va a perjudicar o que va a restar posible tirón electoral a Óscar ir con Nueva Canaria o a Nueva Canaria ir con Óscar, todo lo contrario, creo yo. Hombre, a Nueva Canaria, por supuesto, para Nueva Canaria yo creo que es un muy buen acuerdo. Para Óscar también. Para Óscar yo creo que puede haber alguna que otra dificultad a la hora de que se le pueda utilizar por parte de la oposición, aquello de que, en fin, que votar a Óscar es votar al Partido Socialista porque apoyaría a Dolores Corujo, cosa que él ya ha negado por activa y por pasiva, lo sigue negando, pero evidentemente la oposición pues está en ese papel de intentar mellar la candidatura de Óscar Noda en la misma línea. Yo creo que sale todo el mundo beneficiado y también sale beneficiado el Partido Socialista. Hay un tercero que sale beneficiado de forma secundaria por los posibles pactos que después se van a dar en el Cabildo. A ver, esto está clarísimo, que no es que se lleven es decir, acuerdos, que para ti hay poca duda de que Óscar programáticos. Si hace falta y es necesario pactar con Dolores Corujo para que sea presidenta, ¿crees que Óscar sería un aliado seguro? En principio creo que ese es el acuerdo que tienen, es mi opinión. Ahora, lo que vaya a hacer después Óscar, porque visto lo visto, si también se ha reunido con Coalición Canaria, él hará lo que mejor le convenga a sus intereses una vez que esté, si es que sale, porque date cuenta que también Nueva Canarias, desde luego para mí, Nueva Canarias sale totalmente, intenta por todos los medios salir fortalecida. Es un partido de ámbito nacionalista que trata de cogerle toda la parte que pueda a Coalición Canaria. En Lanzarote no ha logrado tener ese gran, digamos, bolsa de votos o arraigar de la manera que a lo mejor podía ser, y desde luego lo intentan por todos los medios. A mí me parece que Coalición, que Nueva Canarias hace todo lo posible. De hecho, Román Rodríguez para mí ha sido el que ha urdido desde hace tiempo esta estrategia, que ahora evidentemente conviene al Partido Socialista. De todas maneras, antes que intervenga Valentín, hay que recordar que Óscar Noda, digo por los posibles pactos, yo también estoy de acuerdo con Gloria, que hombre, a lo mejor puede tender más tendencia a uno, pero después no se va a cortar a la hora o ver los intereses que pueda beneficiarle a él. El enemigo político de Óscar Noda
en los comicios pasados era Coalición Canaria y pactó con Coalición Canaria y no se rasgó la vestidura. Yo sobre eso también, bueno, de todas maneras, esto lo que pasó ayer era un secreto a voces, lo único que estamos esperando desde, bueno, alguien lo recordaba en el día de hoy, desde que el señor Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, el presidente de Nueva Canarias, fue pregonero, incluso ahí en las fiestas de San Marcial en Femés el año pasado, y después toda la retahíla de visitas que ha llevado a Yaiza, que ha estado en el Congreso, etcétera, etcétera, todo eso ha ido, bueno, hilvanando lo que era ya, pues eso, un secreto a voces, que es la confluencia de UPI y Nueva Canaria, en este caso al Cabildo de Lanzarote. Y si lo de ayer sí que fue un acuerdo firmado, con unas características concretas, entre ellas lo que decía Pedro, yo no me meto en el ayuntamiento y tú eres mi candidato a Nueva Canarias al Cabildo, eso está firmado. Lo que no está firmado, pero evidentemente se ha hablado durante todo ese tiempo, es que en el caso de que el Partido Socialista necesite un apoyo y que Óscar Noda llegue a tener escaño en el Cabildo, le apoya al Partido Socialista. Eso también es evidente. ¿Por qué también es evidente? Porque ¿quién ha estado en el Congreso de UPI aparte de Román Rodríguez? Dolores Corujo. ¿Quién ha estado sacándose fotos con el alcalde de Yaiza? Dolores Corujo en todos lados. Es decir, ahí hay una... Dicen que ¿cómo se llama? Hace el cariño. La cercanía hace el cariño. Pues yo creo... No, pero efectivamente, yo creo que como este no es un acuerdo firmado, sí es un acuerdo apalabrado, pero no está firmado. Lo que sí que es verdad es que si Óscar Noda en un momento determinado ve la posibilidad de otro pacto que le beneficie incluso también en el ayuntamiento, lo va a hacer. Se da cuenta que va independiente y no tiene que deber ningún tipo de... Pero y de todas maneras, mirando lo que ha pasado... Perdone para aportar un dato más en la mesa y de debate. En este caso, Óscar Noda, hasta hace 2 meses todavía no tenía claro el que fuera con Nueva Canaria, pero no porque no esté realmente agradecido, que lo está y mucho con Román Rodríguez, sino porque tenía que estar mirando sus intereses. Primero porque es un hombre que él, por ejemplo, primero Nueva Canaria le propuso ir al Parlamento, que es lo que le interesa a Nueva Canaria. Claro. Nueva Canaria lo que le interesa a Román Rodríguez es que obtener un diputado. Es fundamental porque pueden perder uno por Fuerteventura de los 5 que tenían, ¿no? Sí. Y eso para Román Rodríguez se está jugando ahí la vida para poder estar en futuras alianzas en el gobierno de Canarias, con el Pacto de las Flores sobre todo, que es lo que ellos van a intentar reeditar, el Pacto de las Flores, donde está Podemos, PSOE, los Gomeros y el propio Román Rodríguez. Pero es verdad que Román Rodríguez sabe que Podemos va de capa caída. De todas maneras, Jorge, y ese fue el pacto, fue el pacto al que llegaron con Gladys Acuña en el 2015. Yo no es por nada, yo no entiendo muy bien el agradecimiento que puede tener, aparte de que de bien nacido ser agradecido, Óscar Noda con Román. Román tampoco es que haya sido tan espléndido. Bueno, yo creo que la marca es una marca que puede... No digo por la marca, yo digo por las cuestiones... ¿Por qué cuestiones? ¿Por haber hecho una inversión de medio millón de euros para un centro de respiro familiar? O no sé qué más, aparte de que fue a inaugurar o una visita previa al puerto de Playa Blanca, diciendo que él no era muy de crucero y que tampoco veía la posibilidad de que atracaran cruceros boutique en Playa Blanca. Que yo creo que lo que quiero decir es que le aporta mucho más Óscar Noda a Nueva Canaria, aquí en Lanzarote, que Nueva Canaria a Óscar Noda. Así que agradecimiento no creo que sea poco. Digo que fue lo primero que dije antes, que el gran beneficiado aquí ha sido Nueva Canaria de este acuerdo. Es más, hay gente que es neutral, no gente que esté de coalición del PP, que efectivamente consideran que en Yaiza, en lo que es los pueblos, no tanto en Playa Blanca, pero donde son los pueblos que más se conoce, este pacto le puede perjudicar a Óscar, y por eso Óscar es razonable. Es razonable que Óscar Noda, porque es lo que quería expresar ante la idea, que mostrara su reticencia, que retrasara su nombramiento. Estaba previsto que se hiciera primero a finales del pasado año, luego a finales de enero, luego a finales de febrero, y se ha hecho ya porque ya Nueva Canaria... No queda tiempo. Porque Nueva Canaria le dijo, oye, Óscar, o te decides o y con un encuentro previo con Coalición Canaria también, con Fernando Clavijo. Sí, un encuentro previo que todos han reconocido, pero que unos dicen que fue al revés, que fue Fernando Clavijo el que llamó a Óscar Noda, y otro que fue Óscar Noda el que llamó a Fernando Clavijo. Y la verdad que cuando hay dos y dicen lo contrario, difícilmente y después, con respecto a los posibles pactos, dice Óscar Noda va a pactar con el PSOE. Yo que fuera de escena, Pedro Sanginés, es que yo creo que pueden pactar. A lo mejor Vox, si saca escaño, Vox sí pactaría con muchos, a lo mejor con el PP o con incluso el PSOE si le dejaran. Pero el resto,
Yo creo que pueden Hombre, pasar. puede pasar que miles de entre cosas, ellos. porque Yo tú creo imagínate, que tú de todas imagínate- maneras- ¿Por qué ya lo han Pero- hecho? Estamos hablando además del Cabildo y del Gobierno de Canarias, pero no hay que olvidar una cosa, que Óscar Noda, por lo que está realmente preocupado es por ¿Es por ser Yaiza? alcalde de Yaiza. Claro, y ¿eh? tiene en este momento dos grandes hándicaps. Uno, el pueblo de Yaiza y el municipio de Yaiza en general no es muy proclive al PSOE por lo que se ve en las últimas elecciones. No, casi históricamente Y el tiene PSOE el ha pasado hándicap de que desapercibido. la oposición, lógicamente, va a utilizar que votar a Óscar Noda es votar al Partido Socialista por todo lo que se ha comentado en la mesa. Y en segundo lugar, la aparición de Gladys en la escena de nuevo, el donde se juega la batalla política es en su propio municipio. El resto, si llega al Cabildo, pues va estupendo, y si no, esa es la No le gran pasa nada, preocupación que porque tiene ahora Óscar Noda. De hecho, él tiene una cuestión que dicen algunos de su propio partido, que él no es un hombre, no fue al Parlamento porque él no quiere estar, él quiere dedicarse Esto le ha más venido allá. sobrevenido, está no, bien, él quiere pero él su dedicarse más allá preocupación y no quiere es- estar viajando, aparte de que, en fin, por cuestiones familiares, prefiere más estar aquí en la isla de Lanzarote, y por eso no descartó inicialmente la posibilidad de ir al Parlamento de Canarias, que es lo que quería Román. Román lo que quería, insisto, es que fuera al Parlamento. Incluso tampoco es que tenga aspiraciones de liderar No, él política insular y nada. Lo que sí que le viene bien el proyecto este también para, si consigue escaño un acta en el Cabildo de Lanzarote, pues eso seguro que va a tirar también para su No, municipio. y aparte para su municipio, pudiera que no donde ser querrá, alcalde, donde querrá repetir pudiera como no ser alcalde. alcalde y ya se garantiza asegura. tener un... Bueno, ya lo veremos. En el informativo pueden ver la pieza, amplia pieza que hemos realizado sobre este acuerdo entre Nueva Canaria y UPI para toda la isla de Lanzarote, con el doblete que va a hacer Óscar Noda, tanto para encabezar la lista de Nueva Canaria al Cabildo de Lanzarote como independiente, que esto fue una cosa fundamental para Óscar, el que le pudieran poner lo de independiente, para después, si pasa cualquier cosa, porque Óscar tiene una cosa clara, que es un poco lo que insinuaba antes Gloria, que él después utilizará su apoyo en el Cabildo para también, si le sirve, para hacerlo alcalde. Exacto. Una opción, un partido que necesite su voto en el Cabildo, aunque inicialmente todo parezca que puede ser el PSOE, pero si vamos a suponer que con el PSOE no le da para gobernar Yaiza y le da con otro partido, con el PP Depende de lo que él quiera, claro. Claro, pues lo podría meter, pero bueno, en cualquier caso ya veremos lo que ocurre. Por cierto, siguen los incendios, 3 incendios en 3 casas en la isla de Lanzarote desde por la noche de ayer y la madrugada, además también de varios contenedores. Realmente yo no sé si es la isla de los volcanes o la isla de los incendios, pero ya habla mucho Lanzarote de que es yo creo que es de las islas donde más incendios se producen. Menos mal que tenemos un gran cuerpo de bomberos. Menos mal. Sí. Bueno, y por eso han ampliado también en los servicios, y que ¿no? siguen los incendios también de los contenedores. Pensábamos que con la detención del pirómano de los contenedores se había acabado. Y creo que ha nacido otro, ¿eh? Y esto, vamos, Ha nacido otro. continúa. Sí, son Efecto como mimetismo setas. también Mimetismo, puede ser, pero creo ¿no? que ha nacido otro Efecto llamada, que ha sí. visto que falta uno y dice, bueno, pues Me vamos- toca a mí Falta ahora. un pirómano. un pirómano. Y entonces creo que eso es lo que, que hay que cubrir el hueco. la teoría que tienen de que hay un segundo, o por lo menos están trabajando Yo en lo esa, que creo en que esa lo que posibilidad. deberían es ponerse las pilas. Ya se dijo en su momento, creo que está incluso autorizado, que se pueden poner cámaras, por ejemplo en Playa Honda. Seguro que las van a poner en lugares donde se controla el tráfico, pero que también se controle la seguridad ciudadana con el tema de los contenedores, que recordemos que también hubo ciertas zonas afectadas. Pues que hagan lo mismo en Arrecife, que tampoco cuesta tanto, sino Bueno, ponerse a trabajar y a gestionar. Después en la segunda parte vamos a tener a la alcaldesa de Arrecife y también le preguntaremos por Es más, Roberto nos dijo hoy este que hay asunto. postes puestos ya preparados para eso. Y después con los incendios en las casas que se han producido, hombre, uno fue un tema de un descuido por una sartén, pero después otro se produjo en una casa abandonada, que eso también son Que hay también mucho, bastantes habituales, que hay que mucho, son hay bastante mucho. habituales. Por cierto, que los trabajadores, unos 35 trabajadores que trabajan en los márgenes de carretera, se han ido a protestar, otro grupo de trabajadores han ido a protestar, en este caso al Cabildo de Lanzarote, porque no se les recibe, porque no se les da explicaciones suficientes, porque se le extingue el contrato a la empresa que se dedicaba a contratar a estos trabajadores, 35, ¿no, Pedro? Y 35 trabajadores, concretamente la empresa tiene un contrato de 2 años más uno, siempre se utiliza ese 1 más 1 pues para intentar o prorrogarlo o sacarlo nuevamente a concurso,
pero por lo visto hay una negativa por parte del Cabildo a prolongarlo durante esos 2 años. También te digo, explicación no ha habido, sino por parte de los trabajadores, y los trabajadores se han concentrado en la puerta del Cabildo para exigir que como mínimo se prolongue durante este año y sean subrogados por la próxima empresa. Sí, porque antiguamente esto viene contratándose hace mucho tiempo. ¿Estos son los vigilantes del territorio que diría Pedro? Sí, lo que pasa es que antes creo que se terminaban los contratos y después se les renovaban al tiempo, a 3, 4 meses después otra vez. Pero ahora, desde que vino Jacobo Medina del Partido Popular, creo que dice, mira, como es necesario tener este tipo de trabajadores todo el año... Sí, es un contrato de larga duración, no todo el año. Creo que son 3 años. Sí, no, pero como que necesita todo un año, necesita un año y tras 8, pues le han hecho un contrato de larga duración de 2 años, prorrogable a otros 2 más. En cualquier caso, ellos lo que un poco se cabrean es que en el Cabildo pues nadie les responde. Nosotros hemos intentado hablar con el consejero de Obras Públicas, el señor Mendoza, pero es terriblemente difícil con ese gabinete de prensa. Pero es buena gente. Pero buena gente, ¿no? Mientras sea buena gente, ¿qué importa que coja el teléfono que no? O que haya explicaciones que no. Considero que es el Cabildo que menos explicaciones da de todo. Es decir, cuando Dolores Corujo llegó al Cabildo, dijo que iba a ser el Cabildo de la transparencia, iba a abrir las cortinas, de la comunicación. Y realmente es lamentable ver, porque el gabinete de prensa, yo creo que Monse... Pero vale, tú le eches la culpa al gabinete de prensa. Yo te digo, llamaste al protagonista, pues yo sí lo llamé hoy, ¿eh? Yo lo llamé. Yo también lo llamé. Ni me contestó. Ni contesta. Y eso que es el candidato al ayuntamiento de Arrecife. El otro consejero, es una cuestión, ya lo tengo comprometido. Es una cuestión que no ven los medios de comunicación de otras islas y de otros territorios. Y ven que los políticos salen y están obligados. Es que es su obligación. Pero oiga, aquí... Alfredo Mendoza debe creer que todos los marrones que su cargo conlleva no debe salir, que como es el candidato de Arrecife, él ya no puede hablar de nada. Y si no es así, pues realmente debe hablar con su gabinete de prensa porque hemos insistido una y otra vez y no hay forma. Pero no es por la prensa, es que no salió a hablar con los trabajadores. Los trabajadores lo que estaban solicitando es o un encuentro con el consejero o un encuentro con la presidenta. Pero ni el consejero... Pero que además hay una explicación. Pero es que, creo que hay una explicación. Jorge, es que además lo que dicen los trabajadores, pero como no hay versión del Cabildo, no lo sabemos, es que se acaba el martes ya el contrato de los 2 años, que les han dicho que no van a prorrogarlos a ellos y que no han sacado a licitación. Que no van a prorrogar a la empresa. Y que no han sacado licitación con lo cual ellos se van al paro el martes hasta que se haga un nuevo pliego, un nuevo contrato. Pero seguro que Mendoza o el Cabildo tiene una explicación, pero ni el portavoz habla, ni habla la presidenta, por supuesto. ¿Tú crees que llama el Espíritu Santo que a lo mejor contesta? Y nadie contesta. Lo que quiero decirles es que nos gustaría ofrecer siempre, porque a este medio le gusta hacer siempre el contraste de la información, porque siempre creo que todo el mundo tiene su parte de razón. En este caso seguramente también los trabajadores. Porque nos hemos encontrado una situación en la cual el día 22 de marzo finaliza la primera prórroga que tenemos en la licitación adjudicataria de la cual formamos parte, con ACINSA Movilidad y Señalizaciones Conejeras. Esta licitación pues abarca, en teoría, 4 años de la misma, se hacen 2 años, los cuales hemos cumplido, se finaliza esos 2 años el 22 de marzo, con opción a otros 2, ¿vale? Entonces nos encontramos de que el próximo miércoles, apenas a una semana de la finalización del contrato, no habíamos tenido ninguna respuesta por parte del Cabildo de si continuamos o no continuamos con el servicio. Quedaría todo bastante pues abandonado y los jardines, ya ven, con las lluvias que ha habido este año, incluso estando nosotros muy activos, hemos trabajado muchísimo en los últimos meses, nos hemos visto desbordados. Bueno, pues esta es la situación, insisto, el Cabildo ni pío, al menos para este medio de comunicación. No, yo nada más que quiero decir que, como mínimo, primero deberían darse cuenta que están gobernando o están representando a estos señores, sea enchufado como algunos o sea electa como otros. 35 personas que dependen de ese puesto de trabajo y que si no quieren seguir con esta empresa, con mínimo también hay que haberse puesto las pilas antes y preparar el concurso para que saliera, lo cogieron en una nueva empresa y se encargaran de estos 35 trabajadores. Pero es que me quiero acordar también de los 50 trabajadores que se fueron a la calle hace 2 semanas porque también se desmontaron las aulas por no hacer su trabajo. Y si seguimos así, podríamos hablar de muchos más trabajadores en esta isla, mientras ellos tienen el sueldo asegurado. Qué poca vergüenza. Y lo digo en este caso del Partido Socialista, como si tuviera que decirlo de otro partido. Es una vergüenza. Bueno. Sí, no, lo que pasa es que, ¿sabes la sensación que da?
como nosotros ya estamos gobernando, ni vamos a dar transparencia, ni vamos a dar explicaciones, ni vamos a dialogar Pero que con están nadie. trabajando para ¿Sabes cómo se nosotros? llama eso? A ellos que se les llena la boca de democracia. Eso tiene palabras bastante feas en democracia. Precisamente lo que tienes que hacer es reunirte. Yo creo que lo Una más vez que tú tiene ya soberbia. estás, sí, claro, pero es que entonces no tienes actitudes Bueno, democráticas. soberbia Eso es claramente e antidemocrático. ineptitud. Primero, no hablar con los medios de comunicación, que tienen derecho y que son efectivamente una manera de fiscalizar también y de estar observando lo que hace el gobierno. En segundo lugar, ¿con qué gente se reúne el cabildo? Absolutamente con nadie. Todo es dejarlo pasar, porque desgraciadamente cuando lo dejas pasar, ¿se van a poner esta gente ahí todos los días? No pueden ponerse todos los días. No, ¿Entiendes? de todas maneras, O sea, el tema es ellos- vamos a dejarlo pasar ellos ya y saben vamos a que- pasar el rodillo que este tema y vamos a pasar no el va a rodillo, pa- pero no le se va a nos va a pasar- llenar la no le boca va- no le de va- democracia. ellos saben que no le- Ahí que no- tenemos- que esto se ahí olvida tenemos dentro de 2 la días. gran incoherencia. De todas maneras, estos trabajadores hay- se van al paro y ya está. De todas maneras, hay una cosa, quiero decir, estos trabajadores trabajan para una empresa o una UTE de esas dos empresas. O sea, el cabildo no es, digamos, pero el es que que, no da el una que les paga explicación. directamente. No, pero a ver, yo creo que efectivamente, que menos que salir cuando están ahí y decirle, oye, supuesto. hemos hablado con la empresa que le tiene contratado a ustedes y no vamos a renovar por un año más porque hemos sacado licitación, un nuevo concurso, porque no nos gusta el servicio Siempre que dan. estamos Y eso que además tiene que subrogar Siempre por ley. estamos hablando Tiene que, de lo espera, mismo. Pedro, Acuérdate de espérate la- un momento. Perfecto. Tiene que subrogar por ley a estos trabajadores. O sea que si se van al paro, la nueva que entre se supone que tiene que Pero si no subrogar saben- a Bueno, eso no los está claro, trabajadores. Eso no está claro del todo, porque cuando se acaba se le extingue a una empresa y después ya, hasta dentro de 6 o 7 meses, no sale el contrato, no tiene por qué contratarlo, según tengo entendido. Pero como no tenemos la versión oficial, pues... Claro. No, y además, pues no- ¿dónde pues no están los podemos. trabajadores? O sea, pero ¿no es el Partido Socialista el partido que defienda a los trabajadores? ¿Dónde está? Bueno, Por lo menos salir. ellos No, dicen que hombre, pero defienden a es que hay que todos. poner sobre la mesa. No, a todos no. Ellos Yo dicen que vuelvo a defienden a los insistir trabajadores. que son el mismo gobierno, vuelvo a insistir, el mismo gobierno que también hizo lo mismo, no solo con lo de las aulas, con estos trabajadores. También me acabo de acordar de Adislán. También, ¿Dónde están los trabajadores de Adislán? trabajadores, Que todos también eran hicieron lo mismo. trabajadores, Es que les da todos. igual todo. Y trabajadoras. Vamos, porque tenemos muchos temas y después vamos a tener la segunda parte a la alcaldesa de Arrecife y líder del Partido Popular, a Astrid Pérez. Por cierto, que la polémica en torno a esas palabras que pudieron confundirse o que no fueron afortunadas en el momento de decirlo en una feria turística, en este caso de Dolores Corujo, sobre que, en fin, que daba a entender de que había que ir cambiando a los turistas británicos por otros turistas con mayor poder adquisitivo, que ya se han hecho eco, pues no solo los tabloides sensacionalistas inicialmente, sino también el Times, también la televisión pública, la BBC de Gran Bretaña, Euronews. la Euronews, que son periódicos, Tour y España también, que son periódicos Referente. especializados en temas turísticos, sino que ahora, como ven ahí, Jet2, que es un tour operador, para que lo entienda, el tour operador que más turistas trae de Gran Bretaña a Lanzarote, que es el turista, casi el 50% de los turistas que vienen a Lanzarote son de habla inglesa, ¿no? Británicos. Sí. Bueno, en este caso, lo que me refiero es que Susana Pérez, en este caso el sector turístico, ha manifestado su preocupación y vamos a oír en este caso a Susana Pérez. Y cualquier situación, ¿no?, que no sea de agrado para tu operación, o piensen, ¿no?, o sientan que el turista británico no es bien acogido, pues sin lugar a dudas mirarán por poner esa conectividad a otros destinos. Así que es una situación en la que hay que dar una respuesta, sí o sí, un escrito dirigido a la turoperación. Sí que hay, como digo, una reunión. Y por supuesto, pues una campaña, ¿no?, promocional y marketing en el que se revierta, obviamente, esas, pues tal vez malas noticias o malas campañas pero que están haciendo daño, obviamente, a la imagen de Lanzarote. Absolutamente. Se requiere, como digo, una acción importante de comunicación, de información y de carácter, pues, rápida, inmediata, porque cada día que pasa, pues, si no se da una respuesta, pues, obviamente, la información que prevalece es la que está en los medios británicos, o sea que corresponde ya en estos momentos, pues como digo, tanto lanzar una campaña de comunicación en redes, en medios, revirtiendo esa imagen que lamentablemente se está vertiendo de Lanzarote hacia el turista británico y por supuesto de manera directa a la turoperación.
Pues Susana Pérez y el sector turístico va a tener que esperar, porque la noticia que tenemos es que Dolores Corujo está aconsejada por sus asesores de que no haga ningún tipo de rectificación, sino todo lo contrario, que mantenga ese discurso, y que, entre otras cosas, porque ellos consideran que nunca han dicho, Valentín, que no venga el turista inglés, sino que se han malinterpretado sus palabras cuando ellos hablan de declarar isla saturada en Fitur, ¿no? Que es un sitio muy interesante para decirlo. Sí. Para decirlo. Sí, no, el argumentario del PSOE ahora y del Cabildo es el siguiente, que los medios sensacionalistas que llaman ellos, cuando hay medios sensacionalistas y medios que no lo son, que se han hecho eco, han tergiversado sus declaraciones. Entonces, que efectivamente reconocen, al parecer, que sí que dijo que isla saturada turísticamente, que eso lo sabemos todos, pero claro, lo que no se acuerda es que también dijo que como habría que declarar a Lanzarote isla turísticamente saturada, lo que habría es que ir hacia un turismo de calidad, algo que se supone que no tenemos ahora, y claro, ahí está clarísimo que si no tenemos un turismo de calidad y la mitad de los que vienen son ingleses, estás diciendo, porque además mencionó al turista alemán que tenía, digamos que mayor sensibilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no se ha tergiversado absolutamente nada, pero ellos quieren decir que tergiversaron, y que como tergiversaron ellos no tienen que ni disculparse, ni mandar ningún comunicado a los turoperadores, ni nada de nada. Pero vamos a suponer, Gloria, sí, que tenga razón la presidenta del Cabildo, que se le malinterpretaron sus palabras, que ella nunca quiso decir que no viniera el turista de poca calidad británico. Vamos a suponer, y que eso lo han manipulado los periódicos de allí y los medios de comunicación, todos, porque ahora ya son casi todos. Vamos a suponer que eso es cierto. Que eso es cierto. ¿No sería bueno, si eso es así, que la presidenta, ante ese malentendido, pueda aclararlo con un comunicado institucional? Es lo que le dice el CEO Jorge, es lo que le dice el CEO de claro, YouTube, que aclare que es turismo de La gravedad calidad. de este tema es que no nos estamos dando cuenta, y la opinión pública tiene que saberlo, que estamos jugando con uno de los sectores más sensibles estratégicos para la isla de Lanzarote, que es el turismo. Y al entrar la política de lleno en él, entonces se ha contaminado absolutamente todo. En primer lugar, el Cabildo, nos apostamos, no va a hacer ningún tipo de aclaración. Y no porque no se hayan dado cuenta que tienen que hacerla, porque evidentemente tontos no son. Y me imagino que la gente de la SPEI y los técnicos, imagino que eso lo habrán recomendado, que tampoco lo sé. Pero no creo que se atreven ni a eso. Bueno, efectivamente, pero bueno, no lo sé. Pero verdaderamente es así. Sabiendo cómo funciona por dentro el Cabildo. El problema está... Políticamente no se atreve a nadie, un técnico, a decirle nada. Que este debate, lo malo que ha tenido es que precisamente se ha usado con fines políticos. La oposición también lo usa porque evidentemente tiene que sacarlo. Y el tema es que hay que sacarlo del ámbito político, porque yo creo que el CEO de Jet2.com no tiene absolutamente ningún interés político, sino lo único que tiene es este interés como empresa. Pero, un momento, Gloria, por favor, ¿puedo terminar el argumento? Vamos a ver, cuando el CEO de Jet2.com, que hay que recordar que ahora mismo es el principal operador británico porque ha superado a TUI, porque ha cogido todo lo de Thomas Cook. Es decir, ojo, que no estamos hablando de cualquiera. Cuando este señor se lee, y me van a permitir, porque quiero leer lo que dice en la carta, porque también convenientemente por parte del Cabildo y de todos los que están hablando en tertulias, están precisamente, esa es la parte que ellos no quieren que se diga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he dicho? Es que directamente este señor recuerda el número de plazas que ha puesto a la venta de aquí el 24 y el 25, de aquí que el sector turístico y el empresariado turístico está saliendo simplemente a defender los intereses de un sector que económicamente se juega muchísimo, y está diciendo que qué va a pasar, pero es que sobre todo es que es muy grave. Es decir, le recuerda eso y le dice exactamente que eso que ha aparecido ahí, en ese titular del Daily Mail, que es verdad que solo nombra a ese, puede tener un efecto enormemente perjudicial en el mercado del Reino Unido para elegir Lanzarote. Y lo dice así, y no lo dice ni Coalición Canaria, ni Lancelot Televisión, nadie, lo dice el CEO, que yo creo que esta persona lo único que está interesado es saber si va a poder llenar eso. Entonces, esto hay que sacarlo de contexto de la gravedad de esta situación. Cualquier comunicación, y ustedes lo saben, comunicación de crisis, y más cuando no se aclara esto, hay que salir a la palestra contundentemente, y no van a salir.
¿Me permites un momento? Y me gustaría también que cuando yo hable me dejen terminar, tenemos, porque yo tampoco termino nunca y no sé qué pasa aquí. ¿Me dejas hablar? ¿Es el que más ocupa? Ahora te estoy hablando. ¿Me dejas hablar? Sí, Déjame hombre, sí, hablar. habla, Vale, pues habla, no me estén habla. interrumpiendo. Mira, a mí ni el CEO de YouTube no me representa, ni me representa otro tipo, pues, porque no estoy en ningún colectivo. La que sí me representa es la presidenta del Cabildo. Y se haya tergiversado o no se haya tergiversado, si está claro que alguien puede perder aquí, es Lanzarote. Así que Ahí está. aquí no hay que quitarse Ahí está. que rasgarse las vestiduras ni nada, sino decir, miren, yo mando esto, se haya tergiversado o no, y lo aclaro. Este turismo es de alto valor económico y turístico para la isla de Lanzarote. Y punto. Y eso es lo que quería decir. Mira, yo lo que Pero quiero no lo decir van a es que hacer. habíamos advertido No lo van a algunos, hacer. algunos, incluso defendiendo a la presidenta, porque yo creo que Dolores Corujo no es tan irresponsable como para meter la pata de no recomendar que vengan a los turistas o decir que el mejor cliente que tenemos que no venga, ¿no? Pero es verdad que posiblemente queriendo decir una cosa, pues dijo otra o se le malinterpretó. Pero es evidente, como decía el otro día un empresario, que si tú tienes una empresa, vamos a suponer de panes, una panadería, y hay un hotel que te compra el 50% todos los días de tus panes, no lo tendrá, oye, lo recibirá todos los días con cariño, le da ánimo para que siga comprando panes. Pero aquí parece que es todo lo contrario, ¿no? Que se le ha dicho o se le ha puesto en duda, o al menos así lo han interpretado los propios británicos, que son los que tienen a los otros tenemos que darle un mensaje positivo, lo contrario de lo que queremos decirles. Fíjate, Jorge, lo que yo dije ayer, la soberbia de este cabildo por no reconocer, Claro. Porque imagínate que efectivamente se tergiversaron Por sus no palabras. reconocer a la oposición. Sí. Ojo, que Imagínate, es ideológico. que se tergiversaron sus palabras, ¿vale? Pero lo que sí es que de esa tergiversación ha habido unas consecuencias. Claro. Tú entras ahora y miras en Google, Islas Saturanas, no sé qué, bueno, y el debate en Inglaterra y en general en el Reino Unido, un montón de medios de comunicación, y la conclusión que sacaron es que Lanzarote tiene muchos turistas y que solo quiere ir a los turistas de calidad, que son los alemanes, y quitar a los ingleses. Ese es el resumen de... Entonces, para eso tienes tú como representante, lo que decía Pedro también, oye, como representante del Cabildo, intentar que eso, aclarar esas circunstancias, pero no lo hacen, ¿por qué? Porque es soberbia reconocer un error y una metedura de para pata. cerrar, porque está esperando Astrid y tenemos que irnos ya, simplemente decir una cosa en relación a este asunto de Dolores Corujo. Y es que, evidentemente, yo creo que cuando Dolores Corujo hizo esas declaraciones en Fitur, pasaron desapercibidos, yo estuve allí, pasaron desapercibidos, fue una agencia amiga quien se vio casi obligado por el Partido Socialista, oye, que esto porque esto era un mensaje interno, Electoral era un también. mensaje interno Era de electoral, consumo interno de y consumo resulta que interno, salió y se les pasó, pues fuera. nada, oye, se malinterpretó, lo que quieran, corríganlo, Pero, y Jorge, punto. disculpa Y hagan tú- una publicidad, por cierto, en vez de gastarse aquí mucho dinero en medio de aquí que no hacen nada para Pero a sacar ver, Jorge, el... yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con mis compañeros en una cosa. No fue tan irresponsable, evidentemente se le presupone, yo no diría tan irresponsable, no es tan ignorante como para saber Claro. que eso, pero la responsabilidad sí se puede decir si ahora no hace ese tipo de cosas, que sí está siendo irresponsable para uno de los... Ahora sí se puede ahora decir que el está Cabildo a está no ser, porque además es muy fácil, se puede cuando hacer la bola está una grandísima creciendo. campaña en Reino Unido donde ni siquiera quizá ella tuviera, fíjate, que salir. Es decir, hay muchas maneras y eso lo tienen que saber para poder recuperar una imagen, una reputación de marca, hay muchísimas maneras, pero Efectivamente. muchísimas formas. Yo creo que ahora mismo una buena campaña, es decir, como decía Manolo Berciadeni hoy en su artículo, como Inglaterra te queremos, We love o British, Gran Bretaña algo así, te ¿no? queremos, pues yo creo que no estaría mal, aunque sea un poco de cinismo. Vamos a hablar ahora con Astrid Pérez, alcaldesa y líder del Partido Popular. Bueno, pues ya está aquí la alcaldesa de Arrecife, toda ella líder también del Partido Popular en Lanzarote. Astrid Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va Arrecife? Muy bien, mucho mejor. ¿Está mucho mejor que Sí. cuando se la encontró? Bueno, no hay color, pero es verdad que todavía queda mucho por hacer y es verdad que, bueno, que desgraciadamente todos los proyectos que hemos hecho durante estos años, no todos van a empezar ahora.
algunos empiezan en junio, en julio, en agosto y en septiembre, después del mandato, pero bueno, oye, dejamos para el final del mandato muchos proyectos para hacer la próxima legislatura y bueno, y Es decir, que eso está necesitan muy como bien. mínimo 4 años más para... Bueno, en todos los gobiernos 4 años son muy poco, primero porque hay una ley del contrato del sector público que impide que un proyecto de más de 50.000 euros te salga antes de 3 años y poco, y porque además este mandato además ha sido un mandato en el que a esos 4 años le puedes quitar perfectamente 10 meses, un año, o si no más, con lo cual un mandato de 3 años, porque el COVID, el confinamiento, estuvimos 5 meses confinados, hubo 5 meses de suspensión de los procedimientos de contratación y los procedimientos administrativos, pero es verdad que el resto del año estuvimos casi la mitad de la plantilla, porque recordaban que si uno cogía COVID, nos confinaban a todos, 10 días, con lo cual es verdad que el 2020 fue un año muerto. Así todo, nosotros seguíamos trabajando y prueba de ello es que hoy estamos haciendo pues todas las obras que estamos haciendo. Y lo que voy a preguntar, que... hoy ha iniciado las obras que ustedes llaman de transformación de la calle Millares. ¿Por qué se llaman de transformación? Pues porque vamos a transformar la calle. Primero porque me comprometí con todos los vecinos, lo saben que sí. Yo criticaba mucho, ¿verdad?, que otros alcaldes no hicieran obras de pluviales y siempre estábamos diciendo que llovía en la ciudad y que los alcaldes no se gastaban dinero en enterrar dinero en el subsuelo. Y bueno, yo me cumplí con mi compromiso con la ciudadanía, he hecho obras de pluviales en todas y cada una de las obras que he hecho. Plaza de Alcántara, que inauguramos hace un año, hay pluviales, calle El Greco hay pluviales. Además, la última vez que llovió y mucho, fui sobre las 9, 10 de la noche a esas calles y efectivamente no se inundaban. Ahora hay pluviales también en la calle Tenderete. En la calle Tenderete vamos a hacer obras de pluviales y también de soterramiento del cableado y telecomunicaciones. La calle Manolo Millares es una obra de pluviales y de recogida selectiva del agua. Hay un sistema de recogida inteligente que se mantiene y después el árbol se va, como la misma que tenemos en la Plaza de Alcántara. Y dicen los arquitectos. Y la calle Portugal, que era uno de los en la puntos calle negros. Portugal están terminándose ya las pluviales y también Porque eso era muy importante y hay que reconocer que y eso ahora se ha la prometido calle, años y años y nadie nunca lo había hecho. Aquí tenemos pero va a quedar súper bonita. Cuando terminemos, ¿Eso lo han hecho ustedes o el Cabildo? Porque yo leo muchos comunicados. Mira, hay proyectos que son nuestros y proyectos que son del Cabildo. Hay proyectos que son nuestros financiados por el Cabildo con los planes de cooperación, otros que lo hemos financiado con recursos propios y otros que están financiados con fondos FEDECAN que no son del Cabildo Insular de Lanzarote, son del Gobierno de Canarias. ¿Usted se acuerda que Rajoy posibilitó en aquella época Fernando Clavijo que el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas no mandáramos el dinero a Madrid, sino que se quedara en Canarias? Ese es el FEDECAN. Y se repartía entre los ayuntamientos. Y los ayuntamientos y Cabildo. Sí, bueno, el Cabildo más bien, menos en todo se gestionaba ayuntamiento y gobierno, pero en el Cabildo Pedro Sangines planteó que en vez de que lo gestionáramos la comunidad autónoma fuera el Cabildo, pero el Cabildo lo único que hace es licitar la obra. Red semafórica, ejemplo, proyecto del Ayuntamiento de Arrecife. ¿Pero lo han hecho así porque tiene más facilidad el Cabildo de poder sacar todo esto? No, lo han hecho porque yo creo que políticamente en el mandato anterior, pues así posibilitaba al presidente ponerse en las obras que hacía cada municipio. Pero creo que fue en todas las islas, ¿eh? No, solo en Lanzarote. Sí, y porque era también para asistir un poco técnicamente. Eso es lo que no, y a mí me pareció, no me parece ni mal. Pero que me refiero que cuando algunos se ponen, el Cabildo Insular se ponen la foto de la red semafórica, digo, ¿y estos señores que pintan ahí? Debe ser que como es verdad que en el Cabildo Insular de Lanzarote poco se ha hecho desde que se fue el PP del gobierno, tienen que apropiarse, adueñarse o robarnos a los que sí trabajamos obras. Y pregunto, la red semafórica es una obra íntegramente del Ayuntamiento de Arrecife. Un proyecto íntegramente del Ayuntamiento de Arrecife, con fondos FEDECAN, porque yo, que no soy tonta, si no tengo 2,5 millones de recursos propios, digo, a ver, ¿quién me debe dinero? He tenido la suerte de que los gobiernos anteriores, PSOE Coalición, Coalición PSOE, no se gastaban el dinero porque no había proyectos y no presentaban proyectos. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, a ver, si yo presento proyectos para rescatar el dinero que nos correspondía en el año 2017, 2018 y 2019, ¿me dan el dinero? Y como se creían, sinceramente, que yo no iba a ser capaz de sacar ninguno, porque dijeron, pero si nosotros no hemos sacado ninguno, ¿cómo va a venir esta a sacar alguno? Pues ¿sabes lo que hice? Sacamos proyectos por ese dinero y por más. Entonces, claro, ya saqué FEDECAN, parques infantiles, 2,5 millones, FEDECAN,
2 millones y pico en la red semafórica. Los parques infantiles hubo un problema con la empresa que se está volviendo a licitar. Y sacamos después también planes de cooperación, que sí es recursos del Cabildo, y rescaté los planes de cooperación 2015, 2016, 2017 y 2018. Eso es mucho dinero y me dirá, alcaldesa, ¿y por qué tantos años? Pues porque los gobiernos anteriores no presentaban proyectos y al no presentar proyectos no podía coger el dinero. Yo he presentado un montón de proyectos y sigo teniendo muchos y se están financiando. Y otro, lo digo pero todavía se está pagando por las si cosas que alguien se hicieron quiere mal. poner la medallita. Este proyecto que estamos haciendo, que el que vamos a hacer de Vals de la Torre, Almirante Boado, tal, no lo financia ni el Cabildo Insular de Lanzarote ni el gobierno canario. Lo financia con fondos europeos. ¿Por qué? Que dicho sea de paso, el Ayuntamiento de Arrecife ha sido el único ayuntamiento de Lanzarote, incluido el Cabildo, la única administración pública de Lanzarote, no solo que ha recibido €1 de fondos europeos, que hemos presentado proyectos. Esto es muy importante. Que eso de Arrecife antes, en la anterior legislatura, era casi imposible. Es más, Eva de Anta, todavía estamos pagando. Eva de Anta no cogió ningún proyecto de Manolo Fajardo y Eva de Anta no nos dejó ningún proyecto a nosotros. Nosotros dejamos proyectos para regalar, con la esperanza de que el que llegue no los ponga en la gaveta. Alcaldesa, no se preocupe de eso, que nos lo ha mandado en nota de prensa. En cada agrupación han ido mandándolo para que sepan quién no lo ha hecho y quién no. En el partido son bien mandaditos. Lo tiene usted todo bien controlado. Dos aspectos. Eso es la presidenta. Por eso, que lo tiene usted bien controlado. Lo han mandado, que no han hecho en todos sitios, salvo en Arrecife. ¿Y eso no te parece grave le por estoy parte diciendo de que ellos? lo tenemos, está muy bien. Hay que controlar todos los Te voy a partidos. decir cuánto dinero, más de 3 Pero millones y déjeme medio de euros. preguntar Venga, dos preguntitas rápidas. Por un lado, me gustaría preguntarle por el plan de asfaltado, hasta dónde va a llegar, porque una de las quejas principales de los vecinos es que hay barrios que están viscos ya las carreteras y que incluso habría que fresar. Bueno, están hechas un desastre porque no se hace desde los tiempos del PIL. Y por otro, creo que usted es consciente de que uno de los principales problemas, si no el principal en Arrecife, es el tema del acceso a la vivienda. No hay vivienda. No hay vivienda. Están los precios horribles. Y es verdad que se prometió por parte del Cabildo, también en el ayuntamiento cuando estaba, en como mínimo sacar esa promoción. Pero el Cabildo sigue insistiendo que ellos no tienen competencia. Nosotros tenemos competencia para cederle el suelo. Pero al final son sus vecinos. Pero les voy a contar, les voy a contar lo que hemos hecho. Nosotros hemos hecho más que lo que nos corresponde. A ver, lo voy a contar. Asfaltado. Ya me hubiera gustado a mí, don Pedro, y le digo a los vecinos, que yo no hubiera tenido que llegar y asfaltar las 4.000 calles de Arrecife. Porque quiere decir que en los últimos 15 años no se ha asfaltado nada. Están que da pena. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos asfaltar las 3.000 calles de Arrecife en 3 años y medio. Mire, para sacar la primera fase de asfaltado, que es la que estamos ejecutando ahora, Valentín lo sabe bien, hemos empezado, para asfaltar esto, hemos empezado el expediente en el año 2000. Y ya tenemos el proyeto. En el año 2000. En el año 2000. En el 2020 será. Perdón. Ay, gracias, Pedro. 2020. Jolines, 2020. Ay, jolines. 2020. Finales del 2020 empezamos 2 proyectos, asfaltados fase 1 y fase 2. Yo tengo que reconocer que estamos ejecutando la fase 1 y la fase 2 también la tenemos redactada. Problema que la fase 2 son 3,2 millones de euros y la fase 1 son 1,5, no tenía 5 millones de euros. Entonces, hemos hecho, este plan de asfaltado tendría que haberse iniciado en agosto del año pasado, pero como la empresa ha ido retrasada, pues ha empezado, porque después también tenemos un problema. Las empresas adjudicatarias son un poco las que te retrasan o no la obra. Por ejemplo, Manolo Millar es una obra que tendría que haber estado acabada ya desde febrero. Tendría que haberse empezado en noviembre y se empezó en marzo. La calle Tenderete es una obra que tendría que haber estado acabada hace ya 2 meses. Y el asfaltado tendría que haber estado acabado en octubre, noviembre. Y aquí tendríamos que estar ejecutando la segunda fase. Problema, no ha sido así, se nos ha retrasado el presupuesto y estoy esperando aprobación de presupuesto para ejecutar la segunda fase de la asfaltado. Espera. Y la vivienda. La vivienda. Solo tenemos la competencia para las viviendas públicas es del gobierno canario. Mira, Jorge, me pegué 3 años en la oposición pidiéndole a Eva de Anta que cediera el suelo. No la cedió. Yo entré el 17 de junio. El 28 de julio las viviendas estaban cedidas al gobierno canario. Unos al Instituto Canario de la Vivienda y otros a Visocam. De Visocam no hemos sabido nunca nada.
Y del Instituto Canario de la Vivienda nos mandó los 3 lotes. Arrecife, a todo meter, aprobó los 3 lotes. Además, tiempo récord. Ellos tardaron 6 meses en subsanar unos defectos técnicos y nosotros aprobamos los proyectos en 1 mes y medio. Pusimos a toda la oficina técnica para los proyectos. ¿Y ya están aprobados todos esos proyectos? Todo. Las licencias ¿Y qué pagadas. falta? ¿Adjudicar las obras? Falta el ¿Cómo que gobierno, el adjudicar el gobierno gobierno? canario. Falta la parte del gobierno. Pero adjudicar- Toda la 17 parte del viviendas, creo que gobierno. son. Pero Entonces pero- yo más no pero puedo para- hacer. pero que No, tienen- tendrá que licitar la licitarla obra, y que yo adjudicarla. imagino que como le hemos aprobado todo ya en enero, yo creo, diciembre, enero, no Sí, quiero. sí. Yo me imagino que todos estos meses ya tendrán los pliegos, ya estará licitándose. Falta, Bueno, vamos a ver si con esto las elecciones y vamos a ponen la decir primera la verdad. piedra. No, lo que es del César es del César. Nosotros hemos puesto hemos puesto el suelo, cuando en otras islas no se pone el suelo en los ayuntamientos, pero aquí en Lanzarote el gobierno, si no pones el suelo, no te ejecuta la obra. En otras islas lo compran. Aquí se lo hemos cedido. Se lo hemos cedido en 2019. Y el resto es el gobierno Este mal canario. canario. Valentín. Sí, alcaldesa, yo quería ir como Pedro, hago 2 preguntitas, pero le doy un tono de carácter electoral sobre próximas listas, etcétera, etcétera, en el Ayuntamiento de Arrecife. Sé que hay algunos de sus concejales en el Ayuntamiento de Arrecife que no saben exactamente... ¿Está nervioso? Está nervioso, sí, está nervioso. Pero bueno, yo sé que... Bueno, Yo también estaría. si Que se fuera- tome una tila. Yo también Que estaría. se tome una tila. Hay concejales, antes comentaba, ¿no? Como María Jesús Tobar o un hombre como Jonathan de León, que es asesor en el ayuntamiento, que son gente que parece que sí están muy bien situados, eso es cosecha mía, para ir en la lista del resto de los concejales, no sé, eso por un lado. Y por otro, en clave electoral también. Pues Un poco me extraña habla- que no metas en el paquete a Roberto, me extraña. bueno, no sé. Ya nos dirá la alcaldesa algo. Y por otro lado... Hombre, hay puestos de salida, esta vez va a ser más, por lo que Claro, es que predicen partimos de la predicen base, las encuestas, ¿no? Jorge, partimos de la base de todas maneras de que nadie va a tener mayoría absoluta. Partamos de esa base, aunque yo sé que todos los partidos que se presentan quieren tener mayoría absoluta. Pero teniendo en cuenta, alcaldesa, que en noviembre del 2021 cesó a los concejales del Partido Socialista, yo me acuerdo que estaba en ese momento en el ayuntamiento, por deslealtad y por vaguería, y yo coincido en ambas apreciaciones de lo que pasó No te allí, consiento. pero lo que sí que es verdad es que el mismo ahora tenemos como candidato una persona del Partido Socialista, me refiero, que estuvo en ese momento, que es el señor Alfredo Mendoza. ¿Bastaría Astrid Pérez con Alfredo Mendoza teniendo en cuenta ese bagaje previo? Listas y pacto. Mira, a ver. ¿Las listas cuando se presentan, Astrid? Las listas. Y los listos. Las listas enteras no lo sé, sinceramente. Yo creo que en abril ya lo haremos en cada municipio. Ahora, este sábado, que quiero aprovechar para invitar a todos los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa que vengan al Centro Cívico, en la Rambla Medular, que hay gente que no sabe dónde es el Centro Cívico, la Rambla Medular, a las 11 de la mañana, porque presentamos ahí nuestros candidatos. Y viene Ana Pastor, la que fue ministra de Fomento, que ahora es vicepresidenta segunda del Congreso, y viene Manolo Domínguez, que es el candidato a la presidencia del gobierno Y presidente del de Partido Canario Popular. y presidente del partido. Y yo quiero invitar a todos los ciudadanos a que vengan a ayudarnos, sobre todo a oír a Ana, que es una maravilla oírla. Yo creo que ¿La hemos traído aquí? es una referencia para en esta mí, mesa. para mí es una referencia de política, de gestora. Creo que Y gente muy natural, ¿eh? y muy después es natural. una persona Es con casi como muchísimos Ángel Merkel, ¿eh? valores. Ángel Ah, Merkel. Ay, Dios mío, ay, Dios No, mío. Angela Merkel resulta que se fue el otro día a Fuerteventura. Sí, es verdad. Y oye, y viajó con eso que no le gusta al cabildo. Viajó en un low cost y se quedó en un hotel de 4 estrellas. Sí, es que la gente normal, es que gente normal hay mucha. Hay Bueno, otros que no. bueno. No, hay por ahí alguien que le das un carguito y se cree, por y eso se digo, cree, bueno, porque de estaba la hablando aristocracia, potencia, no, de la realeza. Hablamos de la O potencia sea más que- importante de Europa, Sí, de los 3 o 4 países más importantes del mundo. Y viene su presidenta después de haber estado 12 años, ¿no? Estuvo Sí, por lo menos. sí, como 12 mínimo. años, Como viene o más. con low cost. Digo para que aprendan algunos, porque a veces hay hasta concejales o consejeros Hay que concejales. se creen... En Lanzarote tuvo una presidenta del Cabildo que se iba a China en primera clase porque si no le dolía la espalda. Sí, yo creo Bueno. que hay gente que le Bueno, das un carguito alcaldesa, y no sé alcaldesa, dónde no- se no- creen que tienen, bueno, no sé, que es oro todo. Bueno, pues yo espero que sí, que vengan todos los ciudadanos a vernos al Centro Cívico, a oír a Ana y al presidente autonómico, Manolo Domínguez. Yo creo que va a ser un gran presidente del gobierno, sinceramente tenemos un gran candidato y se presenta, como decía, a la presidencia del gobierno canario y espero que
que nos ayuden a llenar el evento, el sitio, que yo sé que va a estar muy bien y que vengan. Y 2, los pactos. Mira, Valentín, sinceramente, no ha sido fácil. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, yo también he sido un poco ingenua. Yo siempre he pensado que se iban a portar conmigo como yo me he portado con ellos. O sea, yo no voy a ir para atrás, pero hay partidos políticos que estuvieron 10 años en la presidencia del Cabildo gracias a que aquí una se indisciplinó en una determinada manera y puso una moción de censura a una presidenta que se llamaba Manuela de Armas para que otros pudieran estar 10 años. Pero es que además nosotros, el Partido Popular, hemos apoyado ahí, en esos 10 años, al presidente siempre que el PSOE le dejaba en minoría. Y es más, sabiendo que ese partido, Coalición Canaria en este caso, siempre quería pactar con el PSOE, era su pacto preferido, cada vez que el PSOE les dejaba tirado, ahí estábamos nosotros para ayudarle. Pero es que cada vez que gobernábamos fuimos leales. Yo no puedo decir lo mismo, a mí me han tratado francamente mal. Y me han tratado mal, ¿por qué? Nada personal, yo creo que nada personal. Simplemente porque si la alcaldesa saca muchas cosas y si la alcaldesa hace muchas cosas por Arrecife, la gente le termina votando y no queremos. Entonces yo he vivido, desde luego, de unos y de otros, situaciones de vaguedad, de no hacer nada, como tú dices, de no venir a trabajar, concejales que le hemos pagado un sueldo y no han venido a trabajar, algunos ni vienen, ni se les espera, ni están. Hay algunos que solo los conozco porque vienen a los plenos, casi ni he hablado con ellos, no voy a decir quiénes son. De este pacto, dice ahora. De los dos, que no tengo relación, no me preguntes cómo son determinadas personas, porque no han venido nunca a despachar conmigo, porque además les llamas para despachar, les das reuniones y no vienen. Y yo, sinceramente, porque vayamos a que a la alcaldesa le salgan bien las cosas y el gente la apoye, hay que intentar crear batallitas dentro para que le salga mal y la gente no le apoye. Y por tanto, yo sí me gustaría ganar por mayoría absoluta. Pedro me dice, es que las mayorías son muy difíciles. Tú lo decías, y es verdad. Pero es verdad, o si no, me gustaría que me trataran a mí como hemos tratado nosotros a los demás. Bueno. Lealtad oye, y un año antes de las elecciones se habla pero alcaldes, hablar no ahora de pacto yo creo que es muy complicado. Yo espero que no tener que pactar. Pero que no tener que pactar con nadie. Valentín tiene que intentarlo, pero que sí, pero sabemos ha hecho bien, casi pico, Valentín. Que la alcaldesa no va. Pero no, sí me gustaría... espérate, Jorge, solo era por el tema de que, a ver, como el discurso ahora es que como las elecciones generales son a final de año, nadie va a permitir que PP y PSOE pacten en ninguna institución, porque si no eso ya de alguna forma dificulta el mensaje electoral a nivel nacional. Pero lo que estoy viendo, oí al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que es del PSOE, diciendo que a él no le importaría pactar con el Partido Popular. Entonces por ahí va el tema. Mira, es decir, Valentín, ese pacto se puede dar, yo creo que sí se puede dar. Yo veo aquí mucha reunión escondida, PSOE coalición. O sea, es que... ¿Sabes lo que? Porque hay reuniones escondidas y te puedo decir dónde, hora, que se dice, que no se dice, estrategias conjuntas. Yo que yo no vine a mirarte y yo quiero preguntar. Pero que como no lo va a decir ahora... Estrategias conjuntas para ir contra el PP porque la encuesta no está bien. Es que... Pero me arregló esto. Lo que está claro, va a haber 3 grandes partidos en las próximas elecciones. Yo creo, por lo que dicen las encuestas, que van a desaparecer los más pequeños. Yo también lo creo. Y que en este caso va a haber 3 fuerzas políticas, que es Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria. Y ahí van a tener... Yo creo que se va a jugar al voto útil, sí, me parece. Me parece que sí. Creo que... Pero bueno, ahora también ha habido una novedad importante que se ha metido un poco ahí, que yo creo que ha sido un acierto por parte de Román Rodríguez, que ha conseguido meter a Óscar Noda como candidato de Nueva Canaria al Cabildo. Sin duda, un alcalde respetado y respetable de Yaiza. Román, con el que coincidí ayer en el avión, veníamos los dos del Parlamento y lo hablaba ayer con Román. Román siempre ha tenido la habilidad, o porque se lo trabajará, no lo sé, claro que me lo imagino, nada cae del cielo, de tener buenos candidatos. Tenía en primer momento a Fabián Martín, recordarán, del presidente, que en aquel momento del Partido Independiente de Lanzarote. Después tuvo a Gladys Acuña, a la que yo considero una buena política y una buena gestora. Y ahora tiene a Óscar. Yo a Óscar le conozco menos, sinceramente. No hemos coincidido demasiadas veces, sino en la mesa de alcaldes que hicimos durante el confinamiento, pero que acabaron... y le conozco menos. Por lo tanto, también lleva poco en política, digo, estos 4 años, con lo cual 4 años en política uno no sabe, con lo cual yo le conozco menos y sería feo por mi parte que opinara sobre alguien que yo me parece una persona muy agradable, con la que me llevo bien, pero no lo sé. Sino que sin duda se está hablando que es una estrategia, una operación, por si el Pacto de las Flores se renueva, pues aquí en Lanzarote pueda, si a Dolores Corujo no le da suficiente, pues puede ser un apoyo de Dolores Corujo.
¿Usted cree esta operación o realmente de aquí a allí todavía puede pasar cualquier cosa? Jorge, yo creo que en política 2 más 2 no son 4. Y que sabes que cualquier cosa puede pasar. Hombre, hay gobiernos que se han derrumbado y direcciones de partidos que se han derrumbado. Alcaldesa, Pero estaban arriba y a los 10 verdad, minutos estaban abajo. Yo o sea, en política... prefiero seguir preguntándole por tema de gestión. Por un lado, me gustaría hablar de ordenación. Sí es verdad que ha intentado el tema del patrimonio, del plan supletorio, es verdad que no ha salido, pero porque dice que no le han puesto trabas. Tiene que ser un objetivo, vamos a dejarlo para el próximo mandato, pero el tema del patrimonio, que es un deber pendiente, ¿cómo están esos trabajos? Y después, si no se lo pregunto, es que no soy yo. Explíquenos el tema de la Magdalena. Oye, mira que han dado juego a la Magdalena. Es que eran volcanes, no eran magdalenas. Bueno, pero perdone. ¿se va usted a arrepentir de haberme preguntado por las magdalenas? Porque... Venga, no me voy a arrepentir. Me arrepentí un montón de cosas en mi vida. Ahora eso a Jorge no le gusta que lo diga. Bueno, vamos a hablar de qué fue lo primero. A ver, le pregunté lo primero por el patrimonio. Plan supletorio, el patrimonio. Nosotros hemos hecho los deberes. Sabes que ya hemos terminado el documento para la aprobación inicial del catálogo. Sabes que necesitamos un informe preceptivo y vinculante del Cabildo. Hemos hecho un primer acercamiento y unas reuniones con el Cabildo. Y mientras GESPLAN plantea, y los técnicos adscritos al GESPLAN, que son grandes profesionales desde el punto de vista del patrimonio, que Arrecife tiene 180 inmuebles dignos de proteger, el Cabildo cree que debe ser 480. Pues no sé dónde están. No, es un disparate. De verdad, yo no quiero faltarle el respeto a nadie ni ser... Esto sí que es un discurso que se va a sacar fuera de Lanzarote, se tiene que sacar fuera de Lanzarote. ¿Cómo se nos está cayendo el patrimonio? Se nos está cayendo el patrimonio porque evidentemente no hay porque no hay política de conservación y rehabilitación. No hay política. ¿Saben lo que están haciendo? Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo porque no quiero dormir con la conciencia de que yo lo he podido evitar y no lo hice. Lo he dicho un montón de veces y lo voy a seguir diciendo. No se puede estar 20 años sin políticas de rehabilitación del patrimonio, porque se consigue lo que algunos quieren que se consiga, que ese inmueble que había que rehabilitar se caiga y al propietario le es más barato construir nuevo que rehabilitar. Y hay gente que está jugando a que desaparezca todo el patrimonio histórico de Lanzarote y sobre todo de Arrecife. Y yo, desde luego, haré lo imposible, me estoy poniendo en contacto con gente en Europa, en España, expertos en esto, contando lo que está pasando aquí, inmuebles que solamente puedes proteger la fachada de la primera crujía porque están destrozados por dentro y que lo que se está haciendo desde el Cabildo es que no se haga nada para que se caiga, se termine cayendo y no quede ningún vestigio de determinados años del siglo XIX en Arrecife. Lo que está pasando en el Cabildo es gravísimo desde el punto de vista de la rehabilitación y de la conservación del patrimonio histórico. Y tiene un nombre, Cabildo Insular de Lanzarote. Por tanto, nosotros vamos a llevar aprobación inicial. Hoy he tenido una reunión con mi concejal. Antes de mayo vamos a llevar la aprobación inicial de ese documento con los 180. Un catálogo de 180. Ojo, que se tendría que haber hecho hace 20 años y el primer catálogo estuvieron 14 años. Yo en 2 años ya lo tenemos para aprobación inicial. Y si el Cabildo Insular de Lanzarote cree o entiende que debe proteger 480, yo invito al Cabildo a que haga un catálogo insular. Porque lo que no se puede hacer, el Cabildo no hacer su trabajo, no han encargado ni el catálogo insular en 4 años, yo sí he encargado mi catálogo municipal, yo ya lo tengo para aprobación municipal y el del Cabildo ni se sabe dónde está. Y yo me pregunto, tanto que el Cabildo Insular de Lanzarote cuida el patrimonio histórico y tan celoso que es con el patrimonio, ¿por qué no aprueban un plan insular, un catálogo insular? Y yo digo, me tienen parada la rehabilitación de la Plaza de Las Palmas. Me da vergüenza. Tienen parado la rehabilitación no da vergüenza, es un peligro. Valentín sabe, Valentín, ¿te acuerdas cuando decíamos, qué bien, el Puente de las Bolas, ya, por fin? Lo pararon. El Parque Ramírez Cerdá da para un capítulo extensísimo, aparte porque dijimos, déjenos cambiar la fuente, simplemente poner a funcionar la fuente. No nos dan permiso ni para cambiar la jardinería, ni para poner las bugambillas que existían anteriormente, casi ni para pintar. O sea, una vergüenza lo del tal. Y me preguntaste por las Magdalenas. Sí, por las Magdalenas. Las Magdalenas no eran Magdalenas.
eran volcanes. Si le damos la vuelta eran volcanes y tenían una volumetría mucho más pequeña. Problema, cuando las montaron, el que tenía que estar allí controlando, porque en mi ayuntamiento hay que estar allí todo el tiempo, allí, te lo digo por experiencia, hay que estar allí, porque si no se está allí, no hay nadie. Las personas que tenían que estar ahí, que no voy a decir quiénes eran, las personas que tenían que estar allí montando la jardinera no estaban. Y la persona que la montó al revés. Ahora cuando yo ya he ido yo, por favor, voy yo lo hago. No lo hago, no se estresen, quédense en sus casas, ya voy yo a hacerlo. Y le he pedido a alguien que por favor les dé la vuelta a los volcanes, que eran bueno, primero las jardineras son muy elegantes, todo el mundo me lo dice, pero es verdad que tienen una volumetría muy grande, son grandes, pero es porque no son así, son al revés, son volcanes, mira, si ustedes la vieran en catálogo, son súper bonitas. Desgraciadamente la persona que tenía que estar allí, que yo no voy a decir para que no, pero si ya lo están no estaba, no, pero que yo no quiero ni polemizar con esto ni nada. Problema, cuando he dicho, oye, vamos a solucionarlo, vamos a darle la vuelta. El problema es que dicen que pesan tantas toneladas que si le dan la vuelta se parte en el aire, claro. Operación. Oye, son bonitas, son elegantes, es verdad que eran más pequeñitas y era al revés, tipo volcán, que venían pero ojo, con independencia de esto... Pero si es al revés, ¿dónde metes la arena? Porque... No, estaba en abajo, el mismo sitio. en el mismo sitio. En el mismo sitio. Sí, pero, lo que pasa es que la volumetría es muy diferente. En el sentido en el que está ahora parece una maceta. Claro, Quiero decir, parece de una la maceta. Si otra le das la manera vuelta... también no. era una maceta, porque ustedes no se dan cuenta que es enorme el agujero, está al revés. Problema, la percepción de la volumetría era menos y además quedaban como volcanes, quedaba súper bonito. Vale, yo me gustaría que lo vieran no como era. era. No lo había cogido, que está Entonces, bien también es por verdad debajo. que así todos Claro. son bonitas, son elegantes. Ahora las hemos puesto en rotondas que quedaban súper bonitas y que Arrecife necesita y necesitaba. Ya lo hicimos en la primera fase en el Parque de las Canarias. Es cosas que no lo estamos acostumbrados a que se contratara todo cutre, plástico, todo a mí feo. los bancos me gustan mucho. Son a mí preciosos los bancos también lo están criticando, Arrecife pero me gustan necesitaba mucho. cosas buenas, no que el dinero no se sabe dónde iba y ponían lo peor, lo más cutre, jardineras feas o las jardineras que pusieron, ¿se acuerdas? Aquellas de plástico que... No, Arrecife se merece el lo otro mejor. día recibía teníamos aquí al director gerente del hospital, del hospital, en este caso Molina Orosa, y nos decía que el centro de salud de Argana Alta ya tenían los terrenos, pero que el gobierno no podía hacer nada porque no lo habían urbanizado. porque no está urbanizado, es decir, como no se puede, el gobierno canario no acepta que usted le entregue un terreno que no tiene ningún tipo de urbanización, ni canalización de agua, ni de luz. Es decir, dio a entender, y ahí fue sincero, que no olvidemos del centro de salud de Argana Alta durante un año o dos. ¿Lo dijo ahí? Eso usted está de broma. No, eso lo dijo el señor Aparicio, Y diciendo que la preocupación que tenían... vamos a ver. Pero eso es una excusa para que hasta un año o dos no se iba a poder ejecutar ese... Me da amigo la alcaldesa iba a decir- bueno. No, porque no tenían... porque si no dice que hubieran empezado ya las obras, hubieran empezado... Porque la consejería Sí, pero exige que esté urbanizado. urbanizado. Sí, que tenga las conexiones de agua, conexiones de luz, alcantarillado. Yo estoy entonces en otra película diferente. Soy yo la que cedo el suelo, ¿no? Sí, por eso. Digo yo, entonces Pero le dio un suelo que dice que no sirve. voy a tener porque no está urbanizado. que tener una reunión con el gerente del hospital. O sea, nosotros teníamos un suelo sanitario en Argana Alta. Ese suelo sanitario quedaba súper lejos del casco urbano. Y tanto el gerente como yo, el gobierno como yo, decidimos que fuera uno en el casco urbano. Y fue el gobierno, el gerente, quien me dijo, este suelo. Y dije, es que este suelo no tiene uso sanitario, entonces no te preocupes porque yo voy a tramitar la modificación puntual del suelo para que ese suelo que a ti te gusta, que eres tú el que me estás diciendo que es este, y yo coincido en que el otro no puede ser porque está fuera del casco urbano y me gustaría que estuviera dentro del casco urbano y me parece muy buena idea que sea el que tú me estás diciendo. Yo, sí, Astrid, pero es que no, digo, pero no es suelo sanitario, pero no te preocupes que yo voy a estar la modificación puntual del suelo para convertirlo en suelo sanitario. Tú me estás contando a mí ahora, Jorge, que después de haberme yo gastado un dinero en arquitectos para hacer la modificación puntual, después de haber requerido al arquitecto para que se usaran unas técnicas, después de mandarlo al gobierno, el gobierno volvérmela a mandar, y ahora que ya lo hemos hecho todo y que estamos solo en impacto ambiental,
el gobierno dice que no. No, ¿Me lo estás diciendo de gobierno verdad? no dice que no. Él para ser justo, porque se está... Pero ¿cómo que no lo tiene? No, él lo que ya dice, está. no le ha echado culpa ni a Arrecife ni a nada. Lo único No, que dice Arrecife es no, porque lo que único que dice es que ese terreno que se le cedió por Arrecife no está urbanizado y que ahora tiene que Pero ¿cómo que no urbanizarse. está Pero tiene que urbanizado? ¿Pero qué urbanizarlo quiere? el ayuntamiento, claro. Pero el ¿cómo que ayuntamiento. urbanizarlo? A Eso ver. dijo. Sí, digo que el ayuntamiento tiene que urbanizarlo. Pero bueno, Que nos quedan que 2 minutos. o sea, que se están rajando. O sea, que donde me dijo este es el suelo, no, ¿qué problema hay? Ellos pueden urbanizarlo, está en el casco Pues por urbano. eso, pues, debe- Ellos lo único es que una vez que ellos hagan el estudio de impacto ambiental, que lo tienen que hacer ellos, que ya se lo hemos mandado porque lo hemos aprobado en pleno, hace 2 plenos, ellos tienen que el estudio y después cuando lo terminen yo les cedo el Como suelo. parlamentaria. Y él construye el centro de salud. O sea, que se están rajando, claro. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Eso es muy del gobierno. Echar la culpa a las administraciones de Lanzarote. Y cuando las administraciones de Lanzarote hacemos nuestro trabajo, no, es que ahora ya no, porque el ayuntamiento tiene que urbanizar. ¿Urbanizar el qué? Si quieren le construyo el centro de salud yo. Centro de salud es del gobierno de Canarias, es una competencia del gobierno. ¿Tendrá que construir el centro de salud? Yo lo que les he hecho es ordenarlo de manera que pase a suelo sanitario y pueda cedérselo, y ellos meterlos en presupuesto y construirlo. Y otra pregunta, si no se puede hacer, ¿por qué lo han metido en los presupuestos del 2022 y 2023? ¿Para engañarnos a todos los lanzaroteños? Porque eso es lo que ha ocurrido con muchas obras que ¿Para se engañarnos a incluyen. todos? Porque son ellos los que han incluido ese dinero ahí, ¿no? Astrid, como parlamentaria, Bueno, una cosa. sin comentarios. El caso mediador, simplemente se trató el otro día en el Parlamento. ¿Estuviste presente en esa sesión de control, era? O con, No, un pleno. ¿Qué tal? Vergonzoso. ¿Por qué? El Bueno, pues socialista es dice vergonzoso que no va afectado en nada es al gobierno de vergonzoso que Canarias. estos partidos que tienen una alta moralidad, pues ahora diga que no se hable de estas cosas no se deben hablar porque debilita la democracia. O sea, un partido que pone una moción de censura a un presidente del gobierno porque dice que tenía 40 millones de euros de corrupción, Bárcenas y no sé qué. Pero ella dice que no se ha utilizado dinero público. Resulta que el partido que roba 1.100 millones de euros es el partido más corrupto de Europa, porque es el partido que más, dicho por organismos europeos, no por mí, porque han robado en Andalucía, en Los Jerez, 1.100 millones de euros, no se puede hablar de esto, porque debilita la democracia, según palabras de Ángel Víctor Torres. ¿Y cómo no se puede hablar de cree que va a acabar prostitución, esto? no se puede hablar de drogas, no se puede hablar de ERES de Andalucía, que digo, sí se puede echar a Mariano Rajoy porque tenía un señor que se llamaba Bárcenas por 40 millones de euros, pero al señor Griñán que estafaron con drogas y con prostitutas también de dinero público, 1.100 millones de euros en Andalucía, ese les vamos a indultar, ese ya desde el 2019 con sentencia judicial firme y no solamente están haciendo lo imposible No le van a para que no indultar. entre en prisión, porque Está no entra en enfermito. prisión Está todavía. enfermo. Bueno, claro. ¿Está enfermo? Es decir, sí. Entonces, claro, es que vamos a ver, esto de la corrupción, don Jorge, si la corrupción es del PSOE, hay que aplaudirla y no se puede hablar de ella porque debilita la democracia. Si la corrupción es ínfima, pero es de otro partido político, hay que aliarla. Déjame Nos nada más vamos, que una pequeña, de verdad, nada más que un pequeño apunte. Al final, ¿tienes decidido rescatar el servicio de la piscina y pabellón o no? ¿Qué servicio? Eso nos dijo Yede ayer que tenía previsto quitarle el servicio, creo que se llama CLESE, sí, en Argana, el Palet, porque no están cumpliendo con parte del contrato que todo el mundo sabe, que es rehabilitar el Palacio de Deportes. La empresa, salvo que le haya dicho una cosa a HD y Eugenio diferente a mí, la empresa empieza la próxima semana ya con... ¿El pabellón? Es que Hombre, simplemente ya está era hora. esperando un tema de presupuesto. Pues ya era O sea, hora, ya es que era no, hora. no, pero Porque eso viene de es la decir, época está... de Manolo Fajardo. no, pero de no, Manolo pues, Fajardo. no, ni se hizo el Jorge, pabellón. no, es no, verdad. digo, Cuando se cerró, lo cerró Paca. No es en verdad. 2012. Se cerró en la época de Manolo Fajardo, Sí, por eso que viene de pero esa época. nadie hizo nada hasta Ya. el 2019, que fuimos nosotros quienes tuvimos que Pero por encargar eso digo, el modificado, pero que desde que se cerró, que también lo en la sabe época Valentín esta- porque hasta estaba ahora allí. no se ha No, hecho nada. pero cuidado, si alguien empezó, que desde que se empezó a trabajar hasta el 2019 que llegamos nosotros, se tramitó un expediente, no es verdad. El expediente se empezó a tramitar con nosotros y en estos años hemos tenido que hacer un modificado, aprobar, y ahora tenemos un problema. Está esperando aprobación de presupuesto, que estamos Por esperando cierto, por la Astrid, se me había intervención del olvidado, ayuntamiento para aprobar el presupuesto. Estuvo por aquí el lunes Gladys Acuña en una entrevista que la verdad que, bueno, ha sido comentada porque la mujer, la verdad que mostró su sentimiento de lo mal que lo pasó cuando la imputaron con el caso de Estratu, ¿no? Que no solo la imputaron, sino que finalmente la condenaron, tanto aquí en Canarias como después en el Tribunal Supremo, y ahora resulta que se ha demostrado que esa bodega pues cumplía.
¿Crees que hay que tener cuidado con los temas judiciales? A ver, yo como... Y sobre todo si se cometió una injusticia contra Gladys, que tú la conoces perfectamente. A ver, yo como jurista y como yo llevé muchos años de derecho penal, ella y yo tuvimos posibilidad algún tiempo de estar mirando pues su procedimiento judicial y demás, y a mí me parecía que prevarica si no hubiera conseguido la licencia. ¿Por qué? Porque la ley te dice que los alcaldes no podemos decidir si damos o no damos una licencia. La ley te dice que si concurren unos requisitos que establece la ley, efectivamente. Son procedimientos reglados. Son procedimientos reglados. Si además tiene 3 informes favorables como ellos, dos del Cabildo Insular de Lanzarote de diferentes áreas y una de su ayuntamiento, si ella, cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley, con los informes favorables, no da la licencia, es cuando ella hubiera prevaricado. Sí, como ella, que es la teoría del presidente. No, es la teoría del presidente del tribunal, de la sala. De la sala. Es doctrina consolidada del Supremo y del Constitucional, no de ahora, de hace 40 años. Sí, pero que digo tiene sentido. Que en el voto particular, eso que usted está diciendo... Pero es que era lo que... Entonces, fue cuando antes del juicio ella y yo tuvimos oportunidad y ya, oye Astrid, ¿cómo lo ves? Porque ella había llevado derecho penal mucho tiempo. O sea, es que no te pueden condenar porque es que es de libro, que si no, te hubieran condenado de libro si no das la licencia. Si la das, es que tienes que darla. Con lo cual, cuando yo vi la condena, yo no me lo creía. Yo decía, además yo le animé a que recurriera, digo, Gladys, que no puede ser, que cómo te van a condenar por dar una licencia cuando la ley te obliga a darla. No lo entendí muy bien. Incluso yo le dije que fuera al Tribunal Europeo en su momento, pero es verdad que ella después tenía otras consideraciones. Ella reconoció que cayó en una media depresión. Todo eso fue antes de la sentencia de estrato. Si la instalación no es ilegal, no le ahora ya que... el recurso... Por 3 días. Sí, no, pero porque ellos entendieron que los días hábiles habían contado, no sé qué contó los el fin de semana, o sea, lo contaron no era, como hábiles. Bueno, pero ahora, después de la sentencia, eso fue todo lo que te estoy antes de la sentencia de estrato. Ahora hay que plantear una revisión. Sí, lo va a plantear. No, ya está planteada. Desde el punto de vista jurídico, sin entrar en consideraciones políticas. Se esté planteando pedir daños y perjuicios por todo lo que le han causado. La propiedad, y yo creo que tiene encaje jurídico también. Podría plantear un anormal funcionamiento de la administración, un tema de error judicial. Es verdad que ahí hay que liar muy fino, pero podría plantear daños y perjuicios. Pues, Astrid, y lucro cesante igual también. Astrid Pérez, digo esto porque las últimas noticias que nos llegan es precisamente que se está estudiando esa posibilidad de pedir daños y perjuicios tanto desde el ámbito moral como también desde el ámbito económico, que sobre todo que bueno, prácticamente arruinó a esa empresa. En esos momentos, digo, a la empresa de estos temas de anormal funcionamiento de la administración y de tal no es son muy fáciles, complicado. pero es verdad que pero existe, y hay jurisprudencia. No, sí existe, por eso tiene casi, no es fácil, pero tiene posibilidad. Alcaldesa, muchas gracias. Encantada. Y mucha suerte en la presentación que viene. Gracias. El presidente del PP de Canarias y también la que fuera ministra de Sanidad, ¿no? Y de Fomento. Y de Fomento. La ampliación. Y presidenta del Congreso. El dique de la ampliación del Puerto de los Mármoles se tendría que llamar a Ana Pastor. Porque te acuerdas que la querían llevarse el dinero. Por eso usted la trae, porque en aquella época le dio a usted... Hombre, son los 40 millones de euros en vez de irse al Puerto de Lugo y Las Palmas se vinieron aquí. Hecho una mano. Y Mari Carmen Hernández Bento, Yo también. Valentín, saludos, Pedro, Jorge. muchas gracias. Nosotros les prometo que mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.